A finales de los 90, con el fin del milenio acercándose, tuvimos una oleada de películas sobre Satán, algunas de ellas con el fin del mundo como amenaza. Lucifer y otros demonios del Averno estuvieron presentes en el cine desde su aparición a finales del siglo XIX, pero tuvieron un éxito remarcable en el cine de terror de los 70, mientras en la sociedad norteamericana, donde el miedo al comunismo empezaba a desaparecer y necesitaban un nuevo enemigo invisible, nacía el Satanic Panic, en el que las sectas satánicas eran el nuevo culpable de cualquier crimen sin resolver, desde las mascotas desaparecidas a los asesinatos. Este es uno de esos casos en los que el cine se adelanta a la sociedad, siendo un precursor y puede que causa en lugar de un simple reflejo de los miedos de la época, ya que el inicio del pánico satánico se data con la publicación en 1972 de The Satan Seller, libro supuestamente autobiográfico en el que el autor narraba sus experiencias como sumo sacerdote de la iglesia satánica, experiencias que más tarde se demostraría que eran falsas, pero Rosemary's Baby se había adelantado al terror a las sectas satánicas estrenándose en 1968, y El Exorcista se había estado rodando durante 1972, así que su producción tampoco era una consecuencia del Satanic Panic, que en realidad llegaría a su punto álgido durante los 80. En esa década, los medios se harían eco de supuestos crímenes satánicos, aparecerían más libros sobre experiencias reales que eran mentira pero que gran parte del público se tragaba. Las fuerzas de la ley investigarían seriamente la posibilidad de que los adoradores del diablo fuesen una amenaza, y los predicadores evangélicos advertían de que los satánicos intentaban reclutar a los jóvenes entre sus filas usando la música heavy y el juego de rol Dragones y Mazmorras. Sin embargo, estos miedos proliferaban sobre todo en la parte más conservadora de Estados Unidos, así que Hollywood, que siempre ha sido marcadamente progre, rebajaría la presencia del ángel caído en el cine de terror en los 80, y en vez de eso lo llevaría a las comedias y a musicales jodidamente raros. Pero a finales de los 90, tras una década de noticias sobre adoradores del diablo y con nuevos cineastas que crecieron viendo los éxitos del maligno de los 70, Satanás volvió con fuerza al cine de todos los géneros, cuando el fin del milenio encendía la llama del miedo al apocalipsis al ver acercarse el fin de una era. Pero antes, en el 95, un director español ya se les había adelantado a todos mostrando su propia llegada del anticristo en El Día de la Bestia. La película era de un director irónicamente llamado Alex de la Iglesia, que en su filmografía solo tenía una película previa, Acción Mutante. Acción Mutante nos situaba en un futuro deprimente donde la colonización espacial era tan común como la discriminación estética, y nos contaba la historia de un grupo de discapacitados terroristas que se autodenominaban mutantes, que luchaban contra la élite rica, poderosa y agradable a la vista que les oprimía, pero mostrando que sus conflictos internos y sus luchas de poder eran en realidad sus peores enemigos. Acción Mutante era una película violenta, divertida, cruel y entretenida, que exprimía al máximo su ajustado presupuesto para crear un universo propio con efectos especiales que no tenían nada que envidiarle a la ciencia ficción hollywoodiense, y que tras una premisa aparentemente ridícula, escondía un mensaje crítico muy acertado sobre la hipocresía del activismo radical, mostrando que la injusticia social y la marginación de ciertos sectores son la causa del nacimiento de los grupos terroristas, pero también ridiculizándolos, culpabilizándolos por sus acciones y dejando claro que los líderes de esos movimientos son ególatras criminales sedientos de poder. Personalmente no soy nada fan del cine español. Las películas más valoradas de nuestro cine patrio suelen ser dramas de crítica social con un tono victimista que no soporto. De vez en cuando también hay comedias facilonas que se apoyan en topicazos regionales que no comparto ni veo en la realidad de mi día a día. Y a veces alguien se atreve a adentrarse en otros géneros, con un resultado que suele estar muy por debajo del cine estadounidense, pero que la crítica del país alaba con un tono general condescendiente que viene a decir «está muy bien para ser española». Sin embargo, Alex de la Iglesia, con su primer largometraje, había conseguido hacer una película que mezclaba acción, comedia, gore y ciencia ficción que podía competir y destacar sobre el cine de serie B de cualquier país, apañándoselas además para imprimir sobre su obra elementos que dejaban claro que formaba parte de la cultura española. Pero ahora tenía un reto enorme por delante, hacer una segunda película con un presupuesto más alto y demostrar que podía conquistar al público mayoritario con su estilo propio. Hoy vemos esa película. Hoy vemos El Día de la Bestia. El Día de la Bestia nos cuenta la historia de Ángel, un cura auténtico, santurrón a más no poder, de los que no les hace ojitos a los monaguillos, que descifra la fecha del nacimiento del anticristo y busca el lugar concreto para encontrarlo y acabar con él, haciendo el mal en su camino para poder ponerse en contacto con Satán. Tras la muerte de su único colega, el pater va a Madrid, foco del mal en España, donde aprovecha cualquier ocasión para practicar su hijodeputismo. Púdrete en el infierno. Además del cura, en la ciudad también se mueve un grupo de ultraderecha que quema mendigos bajo el lema de Limpia Madrid. Y en la tele el profesor Caban es el experto en ocultismo del momento, el Iker Jiménez de los 90. Su búsqueda del demonio le lleva a una tienda de música heavy, ya que sabe que algunos de esos grupos que los pinchadiscos ponen en los guateques para jovenzuelos tienen fama de satánicos. Y conoce a José María, un auténtico experto en la materia que le intenta convencer para que vaya a un concierto de death metal y le recomienda que se quede en el hostal de su madre. Trato familiar y ambiente agradable. En el hostal está Mina, una joven pueblerina muy inocente que hace de recepcionista.
y la madre del heavy, que es la que le da el toque familiar al lugar. Si hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! Habla igualita que mi abuela. El beato solo tiene un día para llevar a cabo su misión, ya que es Nochebuena y la fecha señalada para el fin del mundo es esa misma medianoche, así que le pide ayuda al metalero, que le da tripis a su abuelo senil para que no se apalanque. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. Nuestro protagonista necesita invocar al demonio para conocer el lugar del nacimiento del anticristo. El Heviata no acaba de saber cómo hacerlo, pero le ayuda a encontrar al profesor Caban, el ocultista de la tele, que es tan egocéntrico que ni se da cuenta de que los fachas han pasado por la misma tienda en la que se para de camino a casa. El cura va a su casa a intentar explicarle lo que pasa, pero claro, con tanta gente evangelizando por el mundo, uno se harta y es ver una sotana y cerrar la puerta por sistema, así que tiene que usar métodos más radicales para que le escuchen. Le explica cómo sabe que la fecha es hoy y cómo cree que será el nacimiento. El demonio siempre intenta imitar a Dios para burlarse de él. El nacimiento de su hijo imitará el nacimiento de Jesús. Y consigue convencerle con argumentos de peso. Así que Caban les explica cómo hacer el ritual para contactar con el diablo, que se ve que por WhatsApp no responde. Es difícil conseguir todos los ingredientes, así que tienen que tirar de sucedáneos. Una marita muscaria. ¿Una seta? Eso me lo metió yo en los Sanfermines. Eso es como un ácido, como un LSD. La novia de Caban se une a la fiesta, y mientras el heavy acaba de pintar los símbolos satánicos en el suelo, el cura sale a buscar el último ingrediente necesario, la sangre de una virgen. ¿De verdad usted cree que va a encontrar una mujer virgen en una hora? Sí. Con la ayuda de Dios. Va a por la chica del hostal, que confirma sus sospechas de que está por estrenar. Y yo de verdad que hasta que no me case, nada de nada. Eso está muy bien, hija mía. La droga y le saca sangre. Si es que no pecar es un peligro. Intentas llevar una vida casta y te hacen un Bill Cosby. La dueña le pilla en el acto y no se lo toma muy bien. Así que el santurrón la envía con el señor. La novia de Caban se despierta para entretenernos con el bamboreo de sus virtudes una vez más, pero la cosa se pone seria cuando el sacerdote vuelve al apartamento. Hacen el ritual en el que nuestro héroe le vende su alma al diablo. El maligno tarda un poco en llegar, se ve que había atasco, y el mensaje que les deja no es de mucha utilidad. El tripi empieza a subir cuando una fuerza demoníaca viene a acabar con ellos, así que tienen que huir trepando por la fachada del edificio en una escena tan tensa como descojonante. ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Que me mato! ¡Es la hostia! Caban se mete una hostia del 15, así que la extraña pareja continúa por su cuenta, provocando la muerte de los Reyes Magos en su caótico camino. Toma noche de paz. Mientras el chaval va por un coche, el hombre de Dios ve como un grupo fascista mata a un indigente, y al ver que lleva una camisa del grupo que le había recomendado el heavy, lo considera una señal y va a su concierto, donde se lleva unas hostias por pensar que ha encontrado a la madre del anticristo, vamos, el típico concierto de heavy. Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Su compinche le rescata y ven al maestro del oculto por la tele, que está haciendo un programa especial para ponerse en contacto con ellos, porque cree haber encontrado el lugar maldito. Se reúnen y les explica que ha encontrado la marca del diablo, deduciendo que deben ir a unas torres en construcción que tienen la misma forma. Allí hay unos mendigos con un bebé, y también llegan los fachas de Limpia Madrid, que les atacan y se cargan a los mendigos. A Caban le dan de hostias mientras los otros dos suben a la azotea, donde les persiguen otros dos cabronazos, convirtiéndose uno de ellos en el macho cabrío por excelencia, que se carga a nuestro querido metalero. El cura consigue cargarse a los dos que estaban con Caban, no antes de que calienten un poco la fría noche de invierno. Comprueba que el bebé de los vagabundos está muerto y mata al hombre bestia de un tiro. Al final vemos como otro charlatán ha suplantado al profesor Caban. Donde quiera que estés, ahí va este aplauso de mi público. Mientras los dos seres supervivientes viven como lisiados sin techo que saben que nadie les creería si explicasen cómo han salvado el mundo. Y esto es El Día de la Bestia, una de las mejores películas del cine español. La acción es emocionante, la comedia cojonuda y la música genial, con grupos reconocidos del rock y el metal de nuestro país aportando canciones hechas a posta para la película. La realización es impecable, algo común en el cine de Alex de la Iglesia, en el que siempre encuentras planos dignos de un maestro del cine. Y hasta el póster es destacable. Recuerdo verlo de pequeño en las salas de cine y que me impactase muchísimo. La película retrata diferentes ambientes siempre con una mirada cruda y feísta. Los locales heavies, los fachas sin compasión de aparente clase alta, la ciudad de Madrid en sí, deshumanizada, agobiante y siempre en obras, o el mundo de la televisión, que también muestra su cara más despreciable sirviendo como crítica a los medios sensacionalistas, algo que ya se veía en Acción Mutante. Todos los que salís en la tele sois unos hijos de puta. Había cortado las pelotas por reíros de la gente. Incluso las mujeres son atractivas de una forma sucia. Todo tiene un toque desagradable y maligno que me encanta, y que sirve para enseñarnos el descenso de un alma pura a los infiernos. La versión de Satán que vemos al final es una pasada. En muchas películas de la época, Satanás se mostraba solo como una persona. La justificación era que Satán tiene que poder engañar a la gente y mostrarse con cuernos y patas de cabra sería demasiado evidente,
pero con eso solo conseguían que su aparición fuese tremendamente decepcionante. Sin embargo, aquí la bestia se muestra en toda su infernal gloria. La esperamos toda la peli y aún así cuando llega satisface las expectativas. Me encantan los personajes, que se complementan de forma perfecta. La química entre Santiago Segura y Alex Angulo es ideal. Sus personajes son antagónicos pero funcionan sorprendentemente bien juntos. El Geviata es un desgraciado con una madre cruel y abusiva y un padre muerto que convierte al cura en su figura paterna, rápidamente estando dispuesto a dar su vida por él, cosa que acaba haciendo. Inicialmente parece un simple idiota, pero sus contactos y aptitudes son clave para la trama, convirtiéndolo en mucho más que un secundario gracioso. Mientras que el cura es un hombre desesperado, dispuesto a hacer lo necesario para parar al anticristo, aunque eso suponga ir en contra de lo que ha hecho toda su vida y hacer el mal, condenar su alma al sufrimiento eterno y provocar la muerte de su recién encontrado amigo. El casting está clavado, incluso los secundarios son ideales, permitiendo que los actores se luzcan con personajes que parecen hechos a medida. Especialmente destacable me parece la interpretación de Santiago Segura. Tiene tanta gracia que te partes cada vez que abre la boca, pero aún así consigue que su personaje sea totalmente creíble. Tanto que durante años tuvo que aclarar constantemente en las entrevistas que no le gustaba el metal y que era más de Frank Sinatra. El guión está muy bien construido. En posteriores visionados, vemos detalles constantes que ya nos auguran por dónde era la historia desde la llegada del cura a Madrid. Durante los créditos iniciales vemos las torres inclinadas de fondo, la cabra del ritual o un cartel de Satánica, el grupo del concierto Heavy, detalles que dejan ver lo redondo y bien pensado que está el guión. Precisamente por eso sorprende que el final no acabe de estar bien cerrado. Al final, el que supuestamente es el anticristo es asesinado por el grupo de extrema derecha, entre los que se encuentra el propio Satán, así que en realidad no hacía falta que los protagonistas hiciesen nada, algo que puede parecer un agujero de guión importante. Sin embargo, se puede interpretar que simplemente el cura estaba equivocado en todo y que las veces que ven al diablo son alucinaciones conjuntas consecuencia de los tripis que toman en el ritual para invocarle, ya que todas las apariciones de Satán son posteriores. También podemos interpretar que el nacimiento del bebé era parte de la burla del diablo al nacimiento de Cristo, y que el matar a ese bebé hijo de unos pobres indigentes es el auténtico ritual por el cual un hombre se convierte en el anticristo. El nacimiento no era algo literal, sino el momento en el que esos hombres perdían toda su humanidad, y el cura, al matar al que se ha convertido en el demonio, acaba con el anticristo. Al parecer, originalmente el final iba a mostrar un bebé con el 666 marcado en la piel, al que el cura mataría de un escopetazo en la cabeza, dejando más claro que el anticristo era real. Ese final se llegó a rodar, pero acabaron considerándolo demasiado bestia para incluirlo. Y aunque me hubiese encantado ver al protagonista tener que disparar a un bebé, creo que en realidad funciona mejor dejarnos con cierta ambigüedad en la que debemos decidir qué queremos creer. Una vez acabada la aventura, la situación en la que quedan el cura y el ocultista es un final muy acertado para un héroe católico. No solo sacrifican sus almas y carreras profesionales, sino que sobreviven para pasar el resto de sus vidas sufriendo y viviendo como vagabundos sin ningún reconocimiento por parte del mundo al que puede que hayan salvado. Una última nota amarga en su historia con la que tirarse en la herida. Así que El Día de la Bestia fue una genial segunda película en la carrera de Alex de la Iglesia, que subía el listón después de Acción Mutante pese a que esta había sido una muy buena ópera prima. Pero por desgracia ninguno de sus trabajos posteriores conseguiría estar a la altura. Su siguiente película fue Perdita Durango, que rodaría en Estados Unidos con Rosy Pérez y Javier Bardem en lo que fue su gran debut Más allá de los mares, y el resultado fue jodidamente terrible. Es una película protagonizada por dos imbéciles que no saben cortarse el pelo y que recuerda a Asesinos Natos pero quitando el valor experimental de aquella. Es como si lo hubiese escrito un niño de 13 años muy desesperado por parecer el más malote de la clase. Demasiado ridícula para tomársela en serio, pero no lo suficiente para ser graciosa, y llena de subtramas y flashbacks innecesarios que alargan la peli hasta las 2 horas consiguiendo que se haga aburrida. Más adelante tuvo unos cuantos títulos que sin llegar al nivel del Día de la Bestia son muy decentes, como La Comunidad o Crimen Perfecto, y destaco especialmente 800 balas, que pese a no funcionar bien en taquilla, me pareció una película muy honesta que usaba un reencuentro familiar para dar un aplauso y homenaje al spaghetti western y a aquellos que ayudaron a hacerlo realidad, pero cuyos nombres hemos olvidado o directamente nunca fueron reconocidos. Sin embargo, a partir de cierto punto, que para mí empieza en el 2008 con Los Crímenes de Oxford, donde el auténtico crimen es que cobrasen entrada para verla, el cine de Alex de la Iglesia ha sido muy decepcionante. Siguió con Balada triste de trompeta y La chispa de la vida, dos películas terribles en las que por primera vez no contó en el guión con la ayuda de Jorge Guerrica Echevarría. Sin embargo, no fue ese el motivo de la pérdida de calidad en sus películas, ya que cuando este volvió a escribir con él en sus trabajos posteriores, el nivel siguió siendo muy pobre. Aún así, sigo viendo todas sus películas, ya que estoy seguro de que alguien que ha hecho El Día de la Bestia tiene la capacidad de volver a maravillarme en 90 minutos, pese a que la mala racha por la que pasa está durando demasiado. Me cuesta identificar el por qué sus películas, para mí, ya no funcionan. No creo que sea por la misoginia presente en sus obras, donde se lee cierto odio o miedo en el retrato que hace de las mujeres, que o son unas hijas de puta o son imbéciles.
La mayoría de veces eso se equilibra con personajes masculinos que también son personas terribles. Es verdad que en Las brujas de Zugarramundi esa visión negativa de las mujeres llega a un extremo muy exagerado. No sé si es que la escribió justo después de divorciarse o qué coño, pero básicamente todos los personajes femeninos son villanos y los hombres protagonistas sus víctimas. Pero al fin y al cabo, actualmente suele ser más común lo contrario, con series y películas en las que todos los hombres son malos o tontos, así que no me molesta especialmente ver el caso contrario de vez en cuando. Y en realidad no me fijaría tanto en eso si no fuese porque la peli en sí es mala, haciendo que ese tipo de cosas pasen a ser lo único destacable. Quizás sus películas ya no funcionan porque en sus historias mezcla diferentes géneros, situaciones y elementos que le gustan y a los que quiere homenajear, y el pastiche resultante, aunque suele ser interesante, es muy difícil que funcione bien, ya que parte de una base compleja en la que tienen que encajar muchas piezas. O quizás porque para retratar las partes más despreciables de nuestra sociedad, necesita enseñar personajes desgraciados de clase baja y ahora que lleva tanto tiempo siendo un director de éxito, ya no cuela que intente ser la voz de un grupo al que hace mucho que ya no pertenece. Sí que creo que hay un factor marcadamente determinante que hace que una película de Les de la Iglesia sea buena o no, y es el casting. Sus diálogos necesitan actores que sepan actuar bien y que además sean graciosos. Si no, no se distingue cuando una frase está ahí para ridiculizar al personaje que la dice o para que nos pongamos de su parte. Y si la comedia no funciona, todo se desmorona, dejando a la vista el pastiche narrativo y haciendo que la mezcla de cosas provocadoras porque sí sea evidente y ridícula, y la crítica a nuestra sociedad simplista y demasiado obvia. En Acción Mutante contó con Antonio Resines o Carra Elejalde, entre otros, buenos actores que además saben ser graciosos, algo que comparten los protagonistas del Día de la Bestia. Pero en películas posteriores a veces hemos visto actores muy buenos pero que no son demasiado graciosos, que son graciosos pero están limitados como actores, o que ni tienen gracia ni saben actuar, consiguiendo que veamos demasiado claramente lo estereotipados que están los personajes que interpretan. También es cierto que, con los años, parece que cada vez más sus películas tienen problemas de ritmo, haciéndose demasiado largas, y es posible que todos estos fallos sean síntomas de la maldición del éxito. Álex de la Iglesia es un director reconocido y venerado en nuestro cine. Prácticamente siempre que estrena algo recibe las alabanzas de la crítica y el público suele responder bien en taquilla porque, comparado con el resto de producciones del país, incluso sus malas películas son pasables. Y en las pocas ocasiones en las que el público o la crítica no disfrutan de sus trabajos, aún así recibe nominaciones y premios en galas de estas donde los profesionales del cine se la chupan unos a otros, teniendo un constante refuerzo positivo en el que la autocrítica debe hacerse muy difícil. Es como cuando George Lucas sacó la trilogía de precuelas de Star Wars. Todo el mundo le consideraba un genio y los estudios sabían que hiciese lo que hiciese sacarían pasta, así que le dejaron tener el control absoluto del proyecto y nadie se atrevía a corregir los fallos que el maestro estaba cometiendo. La diferencia es que la industria del cine estadounidense cuenta con muchísimos profesionales capaces de tomar el relevo de cualquier proyecto, así que nadie, por mucha veneración que genere, es realmente intocable. Pero el cine español es un patio de recreo muy pequeño donde la fama, los enchufes y los amiguismos tienen más peso que el talento, que también importa, pero cuando alguien ya se ha hecho un nombre, el talento se le supone. Así que cuando un director consigue ser uno de los más reconocidos del país, puede sacar adelante proyectos sin esforzarse mucho en mejorar o siquiera mantener cierto nivel, pudiendo incluso no ser consciente de que su cine ha empeorado porque se mueve en círculos donde solo recibe palmaditas en la espalda, algo que puede acabar siendo dañino.